Recibe unas 40.000 visitas al año y eso que no es muy fácil acceder hasta él. Les hablamos del monasterio de San Pedro de Rocas en el Ayuntamiento de Esgos, en plena Ribeira Sacra. Es bien de interés cultural y además es uno de los primeros edificios monacales de la provincia de Ourense. Fue tierra de anacoretas y eremitas en tiempos pasados. El monasterio de San Pedro de Rocas, en el municipio ourensano de Esgos, proporcionaba cobijo a los monjes desde el siglo VI o incluso antes. La iglesia es la edificación más antigua y la más importante del conjunto arquitectónico. 6 varones vivían como ermitaños en 3 cuevas que hoy serían las ábsides. El lugar y la fecha convierten a Rocas en uno de los testimonios más antiguos del cristianismo en la provincia y el primer edificio monacal. Excavando roca viva, se construyó la iglesia y con el tiempo se añadieron distintas salas entre los siglos XII y XIII. Se otorgó fachada a la capilla. Un noble llamado Gemondos, andando de caza, pues encontró el lugar y prendado de su belleza se quedó a hacer vida monacal aquí. Otros cazadores lo descubrieron y lo nombraron abad y fue cuando empezó el resurgir otra vez del monasterio San Pedro de Rocas. Numerosas excavaciones permitieron revelar uno de los secretos mejor guardados. Decenas de tumbas antropomórficas vieron la luz especialmente en el interior del templo, aunque son posteriores a la construcción de la fachada. En la capilla central, el altar mozárabe descansa en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense. La nave está cubierta por una bóveda de cañón en el que destaca un respiradero, propio de las ermitas rupestres. El empedrado venía llegando prácticamente a lo que era esta escalera, pero en el año 1962 fueron cuando hicieron la reforma y lo encontraron. Entonces dejaron lo que era esto a la vista, pero prácticamente con el paso de la gente ahora y los cambios prácticamente a las humedades, pues está intentando a intentar recuperarlos un poquitín porque está deteriorando muchísimo. La capilla, situada a la izquierda, acoge el único mapamundi mural de España que describe las tierras cristianizadas. Es del año 1175 y hoy en día se encuentra muy deteriorado. Junto a la capilla derecha reposan los cuerpos de los caballeros yacentes. El campanario es símbolo no solo del monasterio, sino del municipio. Su ubicación lo hace único. Erguido en un monolito natural, es prácticamente visible desde toda la montaña. Fue construido en el siglo XVI, en la última ampliación de la iglesia. Por este paso transcurría el Camino Real, recuperado al tránsito en el siglo XX. A su vera se hace visible la fuente de San Bieito, loada por el poder de curar las verrugas de la piel. No se precisan más documentos que estas piedras, pues su historia se relata en ellas. El cenobio de San Pedro de Rocas acoge el Centro de Interpretación de Ribeira Sacra y recibe al año más de 40.000 visitas.